Dentro de los temas que usted ha tocado, por ejemplo, este tema sí me ha llamado mucho la atención y es por qué la inseminación artificial es un pecado. Y evidentemente que la persona homosexual, hasta donde la ciencia ha esculcado, no nace así. No, entonces, claro, exacto. tú caes en un tema pastor me cae bien de ya. preferencia. O sea, que usted no aceptaría músico homosexual en su iglesia. Mira, yo acepto a todo el que es homosexual en mi iglesia. Ahora, Claro. yo no voy a negociar lo que yo predico para que un Exacto. homosexual se sienta bien. Entonces, Que yo me imagino que usted tampoco coge el diezmo que le dan los homosexuales, porque como no pueden tener participación, tampoco pueden tener participación no, con el pero, diezmo. pero el 85% de las personas que se paran a hablar en un púlpito carecen de educación. Aquí nos ponemos en vivo y la gente se da cuenta que estamos normal. Esto es lo que pasa aquí normalmente. ¿Qué pasó? Ya. Hace rato que estamos grabando. Espérate. Sí. Y dale. ¿Qué es lo que mi gente? Esto es Dejen el Relajo. Recuerden suscribirse a todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y estamos en Spotify para las personas que no pueden ver el programa, pero sí pueden ir en su vehículo escuchando el programa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Víctor Medina, señores. De mi equipo. No, por cierto, del equipo. Vamos a ver si es verdad que es del equipo de Velo. No voy a aceptar que venga acondicionado. Vamos Ya a lo ver, sabe, sí, porque ya condicionando está. Está condicionando. ¿Y cuál es el problema? No, que yo soy budista y no te lo voy a aceptar. Está bien. Señores, pero antes de empezar la entrevista, ustedes saben que cada vez que hay un invitado, nosotros tenemos un abogado para ese invitado. Una persona que viene del Himalaya, de lo más alto, de allá, de... el iluminado, señores, un aplauso. Pero venga acá, abogado. ¿Y cómo usted viene cantando esa herejía? Tú eres mi abogado, no mi pastor, está bien. ¿Tú eres cristiano? Sí. Varón de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con estos cristianos? Empezando por ahí, pastor, o sea... ¿Pero tú eres su abogado o su estilista? ¿Cómo es? No, su estilista no, sino que la sana doctrina, la santidad se tiene que reflejar por fuera también, no tanto por Ay, dentro. mi madre, un abogado rabacuco. Ay. Pastor, ¿qué usted tiene que decir sobre eso? Ya que el abogado quiso dar No, pero por somos ahí hermanos en Cristo como quiera. sobre el Eso- asunto de la nada que ver. vestimenta. La vestimenta Al se final el puede Señor es que medir, o sea, juzgará, la no soy santidad yo. se puede medir con la vestimenta. No, yo no creo que la santidad. Primero que todo, quiero darle las gracias por permitirme estar aquí hoy. La verdad es que le he dado un poco de seguimiento a esta plataforma y me siento muy orgulloso. Quiero felicitar a todo el equipo, en especial a Énfasis también. Hace un tiempo hablamos y nos vimos en otro programa y yo pienso que pudimos compartir, no debatir, pero sí intercambiar ideas interesantes. A Carlos, que verdad lo conozco de hace tanto tiempo y veo sus participaciones. Yo en estoy defensa. más aliviado, pastor, usted diciendo eso. eh, Usted dice que se siente orgulloso. Yo me sentía en el purgatorio aquí. O sea, usted me ha alentado ahora, porque hay apologistas que me dicen, bueno, ¿qué tú haces ahí? No. Estamos, Si él vio los programas, ya van a civil. estamos dando la buena batalla aquí. No, pero tú sabes que yo hace muchos años, estuve siempre en el programa Conectados y ese tipo de programas que quizás algunos de ustedes crecieron o crecimos Yo lo vi, yo viendo esos espacios y la verdad es que mucha gente me decía eso, que yo estaba, la palabra que utilizaban era en silla de escarnecedores. Sí, así es. Y yo pude compartir un mensaje con una generación que venía emergiendo a través de esos medios. El Freddy, Veragoico, Pamela, bueno, y así sucesivamente. Yo creo que esta es una plataforma que merece su crédito y yo creo que es una bendición que aquí haya alguien que pueda levantar una voz, no absoluta, porque al respeto nos ha llamado Dios, ¿verdad? Pero sí una voz, o sea, tener ese debate y ese espacio. Y esto es algo que sí yo he Un visto. aplauso para dejar el relajo, pastor. Estoy de acuerdo. ¿Por qué tú no aplaudes, abogado? Era- No, Y estoy ahora- jugando el programa conectado. Hace mucho tiempo, ya hace varios años, no, hace unos añitos. Abogado, pero usted lo tiene que defender.
No, pero pues me tengo que documentar de la persona que voy a defender, porque yo no sé a quién voy a defender. O sea, tú viniste a defender y no sabes quién va a defender. No, pues, No, lo que pasa es que no. nuestras defensas son espontáneas y dirigidas por el Espíritu Santo. Ok. Entonces, Tú me el hacías Señor- una pregunta del tema de la vestimenta. Mira, yo pienso que hay que dividir lo que es santidad. Yo creo que es una palabra que se ha mal utilizado mucho y se han logrado muchas imposiciones con este tipo de términos o inquisiciones. Yo te podría decir que ni siquiera la moral se puede medir por cómo una persona se vista. Ahora, que hay protocolos, que hay establecimientos que indican cómo la gente pues debe ir a ciertos tipos de lugares. Esos protocolos son construcciones sociales, pero te voy a citar a un autor que se llama J.K. Chesterton. Murió. J.K. Chesterton decía que el problema de la gente es que en la iglesia, en la época de él, se le decía que se quitasen el sombrero y él decía se quitaban la cabeza y el cerebro y no pensaban lo que mucha gente, Claro, Chesterton decía. lo que mucha gente pues le planteaba. Así que yo no creo que estoy en desacuerdo con mi abogado ahí. Pero como usted dijo, somos hermanos en Cristo, o sea que Somos hermanos en Cristo y al final quien juzgará será Dios. Yo no tengo la potestad de juzgarlo. Independientemente de que quizá usted esté mal o esté bien, yo no tengo por qué juzgarlo. no, y que usted no es el juez, usted es el abogado. Exactamente. Usted sabe Y que... defensor para Es Cuba. mi defensor. Ya estamos debatiendo Pero el mire, abogado y yo. créame que yo lo voy a defender ante estos diablos y satanistas, brujos que se han metido en este programa para confundir las iglesias y el cristianismo. Créame que yo tengo muy Gracias, buena gracias. defensa. Me siento Usted sabe- seguro estando aquí. Usted sabe, pastor, que... Agradezco a Énfasis por enviarme esa ayuda que me ha enviado. Dentro de los temas que usted ha tocado, por ejemplo, este tema sí me ha llamado mucho la atención y es por qué la inseminación artificial es un pecado. Que yo he tocado en mi O sea, canal. sí. Ok, bueno, mira, primero yo lo toqué respondiendo a esa pregunta que mucha gente se hace, ¿hasta qué punto la inseminación artificial es un pecado? Porque hay mucha gente que está en una iglesia y que dice, bueno, yo quiero tener un hijo, no tengo una pareja, entonces a mí se me ha enseñado que si no es a través del matrimonio, yo no puedo tener un hijo. Ahí se mezclan dos cosas, se mezcla la biogenética y se mezcla entonces por otro lado la moral y la ética del creyente y del cristiano. ¿Usted quiere decir algo? No, Se dio un bajón ahí. estaba bajando porque me sentía muy alto. Ah, ok. Y yo Bueno, entiendo que usted necesita entonces, respeto. Y el manto pastoral hay que respetar. Gracias. Entonces, en ese sentido, cuando tú hablas de la inseminación artificial, tú estás hablando de muchas formas de procrear hoy en día. Entonces, tú tienes una pareja de esposos que tienen un impedimento físico para tener un hijo. A lo que yo refería en ese video es que eso no es un pecado. Mucha gente asume que está mal ir donde un médico a buscar un tratamiento alternativo. Bueno, no, yo no creo, pero eso es lo que yo pienso. O sea, yo no creo que eso sea un pecado. Usted buscar la ayuda ya es más debatible. El tema ético, si tú como individuo vas y buscas a un banco de espermas y te practicas todo este tipo de cosas, perdón, ya eso es otra cosa. Eso entra más en un dilema ético, Sí, claro. moral, que necesariamente en un procedimiento médico, porque médicamente es viable. Entonces, ahí son dos cosas, pero en ese video que tú ves, lo que yo respondo es esa pregunta. O sea, ¿puede un creyente inseminarse artificialmente bajo el contexto de lo que nosotros creemos? Yo particularmente no le veo ningún problema a eso. Víctor, la línea que a mí me preocupa mucho, y lo he visto en pastores, de esa visión cristiana liberal, yo le llamo neoliberal, pero esa visión liberal de que la orientación sexual no tiene ningún impedimento en función de que un homosexual puede ser un cristiano viviendo su vida como homosexual. Es claro que puede, pero se va a ir para el infierno. No, pero de poder puede, pero de que no es debido, no se debe. Porque tú quieres ser un robot, tú puedes ser un robot, pero al final infierno te toca si tú quieres ser un robot. Porque aquí nadie te está diciendo que no sea lo que tú quieras hacer. Tú puedes ser lo que tú quieras. Tú quieres ser lesbiano, sea lesbiano, pero usted tendrá su consecuencia de ser lesbiano. Continúe. ¿Qué problema? Oye, ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto, pastor? Pero me interesa. No, el pastor. ¿Estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto? Pero él manda a callar. Ah, pues lo hace tu abogado ahora. Pero él manda a callar.
No, porque yo estoy defendiendo a él porque tú Yo- quieres distorsionar lo que le está hablando aquí. No, Y aquí todavía tú no no he puedes respondido. venir a hacer un muñeco de paja y saltar con falacia para distorsionar el Oye, mensaje los que él términos. dijo. Lo bueno es que Los lo bueno es que términos. tiene un abogado que es evidente. No, y que usa términos correctos, o sea, muñeco de paja. Sí, no, él no, ha claro. aprendido algo de Pero mí. lo he educado, ¿eh? No, pero está bien. Falacia. No, pues Pero eso nada más son esas ¿qué dos te que me parece sé, eso? falacia y muñeco ¿Qué de te paja. parece esa visión tan liberal, Víctor, de un que para mí no es cristianismo, obviamente? Mira, pero- yo creo que lo que tú le llamas neoliberalismo va más allá del tema de la homosexualidad. Y hay ciertos retos que tiene la sociedad y la iglesia. Uno es evolucionar de acuerdo a cómo la sociedad evoluciona. Y en ese reto tiene entonces el reto de guardar sus valores inalterables frente a tal evolución. Entonces, ¿cómo evitar que una cosa y la otra se confundan como hoy en día todo parece muy normal? Entonces, mira qué pasa. El tema del homosexualismo, yo recientemente participé en una entrevista donde Con Jessica Pereira. bueno, no me gusta mencionar nombres. No, aquí esto es dejen el relajo, no te apures. Ok, bueno, Judas Pereira, dale. en otra plataforma, Pero, en otra muchacho. plataforma, y en esta plataforma se me hacía esa pregunta, era un debate, y evidentemente que la persona homosexual, hasta donde la ciencia ha esculcado, no nace así. No, Entonces, claro, exacto. tú caes en un tema pastor me cae bien de ya. preferencia. Entonces, si mi abogado tiene esa preferencia, por ejemplo, Mira cómo, pero muchacho. si mi abogado tiene esa preferencia, oiga la palabra preferencia, ahí yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él dijo. Él dijo, bueno, pues yo Preferir. decido, yo prefiero y yo acarrearé unas consecuencias. Ojo, tales consecuencias que la aplica la Biblia. Eso es lo que tú estás hablando sobre el cristianismo. Y la pregunta es muy visceral, diría yo. ¿Qué hacer con la forma y el fondo? Yo creo que en este tiempo es importante primero documentarse, porque tú tienes el 85% de las personas, de los pastores que están en un púlpito que suena feo esto y no quiero decirlo que suena Da la palabra, varón, que aunque sea dura, pero está dando la No, palabra. aunque sea dura, hay que decirlo. Hay que dar la hay que palabra. decirlo de la Parece congregación bíblica. piedra, pero emana, dala. No tenga temor, varón, que después tú serás juzgado por eso. Pero el 85% de las personas que se paran a hablar en un púlpito carecen de educación en estos términos. Hay otros estudios que les han llamado analfabetos funcionales. Yo no uso ese término porque es un término ofensivo. Es correcto. Pero cuando tú te paras ahí, tú dices, bueno, o sea, es importante que usted me pueda a mí contextualizar, importantísimo. Entonces, imagínate si al final lo que tú quieres es tener un grupo de gente para cobrar o para vivir de eso y para ingresar dinero, ahí la línea se divide. O sea, que usted no aceptaría músico homosexual en su iglesia. Mira, yo acepto a todo el que es homosexual en mi iglesia. Ahora, Claro. yo no voy a negociar lo que yo predico para que un Exacto. homosexual se sienta bien. Y no darle sin participación. dejar de decir que es una condición de pecado. Según lo que obviamente. Exactamente. No, y Según que lo no que se, usted está no se le da diciendo. usted no le da participación. Lo que pasa es que participación, ¿a qué tú le llamas participación? O sea, de que cantar el himno de las ofrendas, el coro de las ofrendas, predicar. ¿Cómo tú Ser como participas- diácono es lo que quiere decir el abogado. ¿Cómo tú participarías en algo de lo que se está diciendo que no está de acuerdo contigo? O sea, No, yo le hice la pregunta, no, fue. yo lo entiendo. Pero tú eres el abogado, Tú eres el abogado. Entiendo, ¿Quién pero abogado? yo te estoy haciendo algún tipo de reflexión en ese sentido. O sea, es como que tú me invites aquí y yo no esté de acuerdo con lo que tú haces y tú me digas, mira, vamos a trabajar juntos este proyecto. En algún punto nos vamos a dividir porque no estamos de acuerdo en la esencia. Entonces, Que yo me imagino que usted tampoco coge el diezmo que le dan los homosexuales, porque como no pueden tener participación, tampoco pueden tener participación no, con el diezmo. pero yo voy a ser mucho más agresivo ahí, no solo del homosexual, del ladrón, del adúltero, bueno. del mentiroso. Entonces, Un aplauso a este pastor, un hombre sea, firme y espera, derecho. espera, o sea, pastor, si yo que no pertenezco a su iglesia, voy y le llevo una ofrenda en símbolo de qué sé yo, de que yo entiendo de que Dios me va a bendecir por eso. Y yo vengo, pastor, mire, agarre ese maletín ahí, cójase eso para la iglesia, que sé yo cuánto. O sea, usted no me lo acepta. Hay que ver el trasfondo. No, ahí voy. O sea, yo sí te lo acepto. Yo sí te lo acepto. Con la siguiente acotación. Si tú estás llevando un maletín, hay que ver El trasfondo. Porque Claro. hay un tema. Al DGI, reportarlo. No, ahí hay un tema de lavado de activos. Claro. Fundamentalmente, yo no puedo entrar en complicidad de lo que puede ser una forma de lavar dinero que muchas instituciones sin fines de lucro, también iglesias, se utilizan para estos mecanismos. Y yo, en el caso mío, yo tengo mi empresa, tengo mis negocios, yo no vivo necesariamente del evangelio.
O sea, a mí Y que hacen auditoría de la Cámara de Pero Cuentas. espérate, para usted ver en que su, hacen en su postura de reporte. pastor, y yo vamos a poner, no voy a decir las palabras, soy una persona de esas que consiguen dinero fácil. Y a mí me sale yo llevarle ese maletín. si es una donación y está, Ajá. está exenta de todas esas cosas incorrectas, yo no le veo ningún problema. Ahora, yo creo que a las cosas hay que llamarlas como son. O sea, usted está donando y yo creo que en la eclesiología, o sea, la forma de cómo gobernar la iglesia, yo creo que las finanzas deben ser transparentes. Usted mencionó que igual que como no le toma, para seguir en ese tema, el dinero al homosexual tampoco, al ladrón, tampoco al adúltero, pero en el caso de lo que él está diciendo, o sea, No, pero perdóname, te voy a dejar elaborar, pero para que no se malinterprete eso, no es que una persona que tenga una etiqueta o que tenga una forma, yo le voy a decir, primero yo no averiguo ese tipo de detalles en la vida de nadie. Claro. Yo no averiguo Que eso. debería. No, ¿para qué? Si su vida personal es personal. Ahora, una persona que... No, lo que pasa es que así como usted no le permite participación dentro de un servicio, tampoco esa persona, yo entiendo dentro de mi punto de vista que no debe tener participación con el asunto de las ofrendas porque su vida no está en condición. Y dice la palabra que cuando nosotros vayamos a ofrendar, si le ofendimos al hermano que está al lado, tenemos que ir a pedir perdón antes de ofrendar. Eso quiere decir que le están fallando a Dios. Una persona, para poder ofrendar, tiene que estar bien con Dios. Tú sabes Entonces, que- yo no puedo recibir una ofrenda a una persona que No, esté mal con Dios. Pero es que primero estás usando un texto que no se aplica a eso. Exacto. Eso es lo primero. Lo segundo es Oh. que sí, es así. Estás usando un texto que no es para eso. Mezclaste Escucho, mano. el perdón. No sé, pero ahí viene Punchline. dale. Mezclaste el perdón hacia el hermano con el tema de las ofrendas y son dos cosas diferentes, la condición o la preferencia sexual. Mira qué pasa aquí. Si es de acuerdo a ese principio, todos nosotros estamos en pecado. No hay Exactamente. nadie exento. Entonces el tema no es que si yo no le doy participación a alguien por tener una condición como yo mismo. Mira, yo pasé por un divorcio en el año 2014. Ah, que usted es recasado también. No me he casado todavía. Bueno, Empieza por tiene que quedarse divorciado. así, tiene que quedarse así. Tiene, bueno, el pero- recasamiento. espérate. El recasamiento. Él no es el apóstol Pablo mal contextualizado No, en la Biblia como lo tienen no, las personas. El recasamiento no es aceptado por la palabra. No, eso no es Continúe. cierto. No, eso no es es en tu cierto. iglesia Rabacuco. Eso no es cierto. Pero bien, hay algunos círculos que lo asumen así y los respetamos. Ahora, el punto aquí es que yo mismo estuve exento entonces de estar al frente por un tiempo de las cosas que yo dirigía porque estaba en una situación. ¿Qué sucede? Que tenemos que ser íntegros. Tú me dices a mí, porque una persona tenga una condición, yo no le recibiría dinero. Yo creo que estás viendo demasiado metálico el tema. Ahora, si Pero esa usted persona- dijo que no, ahorita ahora está diciendo no, que sí. no, ¿Qué? no, No, no se refirió a eso. Que eso sí se hace, que eso no sea no, pastor. yo estoy Póngase claro. yo estoy aclarando el elemento porque no quisiera que alguien diga, bueno, entonces no le cogen dinero, si no, no les recibiríamos ofrendas a nadie, ni a mí. Por eso aclaro el tema de que todos estamos bajo pecado. Ahora, si una persona no se siente parte y se siente rechazada, yo estoy muy de acuerdo que esa persona no ponga un peso ahí. ¿Por qué? Porque usted no se siente parte de eso, usted no debería apoyar económicamente aquellas cosas en las que usted está. No sé si me entiende. Yo, Por ahí- sí, por yo ahí voy es de que yo acuerdo iba, con usted, pastor, pero por ahí yo que yo iba, apoyaría, realmente. yo apoyaría la idea de que si una persona Entonces, tiene mi sí una fue sí, condición. y mi no fue no. No, ya usted aclaró. Ok. Bueno, yo apoyaría la parte de que si usted está bajo una condición de su homosexualismo y usted no quiere ser cambiado ni transformado, yo no le voy a tomar sus ofrendas porque yo le estoy diciendo a usted que usted está bien. Porque entonces habría una doble moral ahí y yo aceptar sus ofrendas donde usted tiene una condición que usted no quiere reconocer que está mal y le estoy dando participación con las ofrendas, porque las ofrendas se utilizan para los gastos de las iglesias, para los púlpitos, para los bancos, para los instrumentos que se utilizarán para no el tiene- Señor. Y al final tendrán una participación en ese dinerito. Pero estás haciendo lo que muchos homosexuales se quejan que se hace con ellos en la televisión. Discriminándolo dentro de la iglesia. Estás esa magnificando eso como que fuera la es que única el situación. homosexualismo no es de Y Dios. por cierto, yo le iba a decir que ese tema, Parece pastor. duro, Pero parece duro por el real. pero la ofrenda sí Ya. para la obra de Dios. El La apologeta ofrenda sí. Carlos Veló dice que hagan pajarería dentro de la iglesia. Pero No, mira, ¿qué mira, chaval mira, está gallo aquí? loco, mira, gallo loco, mira, gallo loco. Eso es lo que usted está diciendo aquí en cámara, en vivo, en No, República no, Dominicana. Tú sabes que aquí le hemos dado Y el duro. pastor también lo está nosotros apoyando, le hemos dado parece- duro parece a la ser. teología de Rubén le hemos Ahora dado todos duro. vamos a ser A la teología de homosexuales. Rubén le hemos Teoría dado duro. mía.
O sea, no venga con eso. Explícame lo de la Concéntrate teoría. en defender- Porque concéntrate en defender a convenció, Víctor. ¿te convenció ya? No, él me inspira confianza y paz. Cuando yo llegué No, aquí. por suerte. No. Lo que En pasa verdad, es que sí. aquí vienen muchos guillados de pastores y de evangélicos, como este satanista hijo del diablo que hizo un pacto en Haití, en el Congo allá. Entonces, este pastor cuando Congo llegó, en África. cuando El llegó Congo aquí de me Haití. inspira confianza. Yo sentí como. Porque yo siento como que él en parte tiene razón. No, es que una realidad. Ese hombre, Velo, ¿dónde queda el Congo cuando de yo Haití? entré aquí, ahorita vi una atmósfera negativa y se siente de que él está respaldado por Dios, que él está erróneo en algunos Tiene una temas. vibra buena el pastor. Tú me entiendes, pero al final tiene Es que él respaldo de tiene, Dios. él tiene. Y yo respeto tu mano. Oye, Perdóneme, ahora, pastor, si lo Víctor- la ofendí. pregunta- la Víctor pregunta- tiene, Víctor la tiene una pregunta exégesis es- sólida, Víctor. La pregunta Tiene una es, buena en, exégesis, en este caso, Tú te no lo ataca has a mí. escuchado, sigue hablando, pastor. ¿Por que qué usted como que razón me, yo estoy equivocado? como que me Si yo estoy de acuerdo desestresa con todo cuando lo que usted le ha dicho habla. hasta ahora. Yo estoy de acuerdo con todo lo que le ha dicho hasta ahora. Pastor, Cállate, y que es lo eso que yo es importante. defiendo. Ya que- Pastor, hable, que usted me desestresa cuando habla. Eso es raro que tú estés de acuerdo con él y no estés de acuerdo conmigo. Pero mira, No. Ve- Lo que pasa es que no Velo- vamos a debatir nosotros, Velo, pero no vamos a debatir. Velo. Eres Hay algo que he escuchado. notado en el pastor y es que él no es radical. O por lo menos no se Exactamente. muestra radical. Él se muestra Usted no se muestra radical. radical. Mira, yo te voy a decir con lo que yo soy radical. Yo soy radical con mis convicciones. Exacto. Punto. Ahora, o sea, yo no voy por ganarme un like o por ganarme un seguidor o por ganarme una comunidad. el aplauso de alguien. Yo Sí. no voy a negociar mis convicciones. Nunca. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas de estas preguntas son circulares en algún punto. O sea, tienen diferentes puntos de vista. Y muchas veces se ha dogmatizado el tema. Por ejemplo, estábamos hablando del homosexualismo. Muchas veces yo he dicho, en la iglesia hay discriminación porque se le pone una lupa a eso y se quita entonces sobre, yo lo complicaría más. Si yo fuera a hacer una apología y me sentara como abogado tuyo, el problema no es cogerle el dinero al homosexual, es no criticar al político ladrón que tú sabes que está robando, te Exactamente. lleva el dinero Y tú lo y tú coges. se lo coges. Es Claro que sí. correcto. Entonces, nosotros hemos creado una cultura de discriminación. Ujú. No, tú me preguntas, ¿es pecado? Bíblicamente lo es, y eso yo no lo voy a eludir. Ahora, para esa persona hay redención, como para mí yo tengo otros pecados, yo tengo otras situaciones. Entonces tampoco podemos caer en esa hipocresía radical que mucha gente cae sin entender que hay diferentes puntos. Pastor, de ¿cuál es vista. su nombre? Tú sabes que hablando Te de lo voy a- que te lo voy a pasar mi cédula porque tú eres que me estás defendiendo. Víctor, hablando, ¿cuál es su espera, nombre? hablando de que Víctor nosotros Medina, tenemos ¿no? nuestros pecados. Víctor Medina, el Señor este año enchanza tu, ¿cómo se dice enchanza? Ensancha. Ensancha tu iglesia. Veo un crecimiento poderoso. El Señor te devuelve tu familia. Hay algo sobrenatural que te cubre en este momento. ¿Pero qué es esto? No, pero que. Estamos en algo serio, por favor. Salúdelo, por favor. Respete. El Señor te entrega un motor para que haga la obra y que tratado. Pastor, ¿Sabes qué? pensando en que eso. a pesar de la chanza, yo puedo decir aquí amén. O sea, ¡Ay, ay, ay! amén. Pastor, no pensando- importa el instrumento, no No, importa un el motor. instrumento, lo importante Si es es la para persona. predicación del evangelio, está Pensando bien. en eso, o escuchando eso, ¿qué usted opina de estos profetas que hoy en día bueno. andan por ahí dándole palabra a todo el mundo? Yo creo que- llevando como que Me robó el tweet. ellos son los Juan, Me robó el tweet. los Samuel, Mira, yo los creo- Jeremías, los Isaías, Yo de esta creo época. que hay penosamente mucha manipulación con eso. Y es penoso eso porque si tú vas, la misma palabra, o sea, el griego que se utiliza para hablar de profeta es la palabra profeteia. O sea, y no lo digo por, el tipo saltó con una frase griega, no, sino porque es la palabra, o sea, es el anuncio de el querigma, o sea, el anuncio del evangelio, de algo, o sea, Claro. hablar la palabra hacia adelante. ¿Cuál es el tema? Fíjate como mi abogado decía, el Señor ensancha tu iglesia. Yo puedo agarrar ese estribillo, anotarlo. Si yo fuera a predicar hoy en otro lugar, yo voy con ese mismo estribillo y le digo a la gente, el Señor ensancha tu iglesia, te devuelve tu familia. Tú vas a un brujo y el brujo te dice, ve un viaje, ve una maleta. pero claro. Lo mismo, lo veo mismo. esto. Es la misma metodología. Entonces, hay un problema serio. Primero, ¿creo yo que Dios puede hablar a través de un hombre? Sí, yo creo. Yo creo que definitivamente Dios es Dios y no cabe en la cápsula ni de un calvinista, ni de un arminianista, ni de nadie. Correcto. Ahora, No puede ser. no, pero este es Increíble. tremendo. Bueno, Ya le llegó a él. Fue que le dio en el corazón. Le dio. De verdad que le pasa. ¿Por qué no invitan un día a un psiquiatra aquí? bueno, Nos reímos ya porque es costumbre, pero es real. No es que- bueno, pero el punto es que
cuando tú tienes este elemento y tú ¿Por qué dices... ustedes cuestionan la cosa de Dios? No, No hay una estamos manera cuestionando las cosas de Dios. ¿Quién está cuestionando de la cosa llevar de Dios? un debate tranquilo, sin tener que cuestionar a los hombres de Dios que dan la palabra. Bueno, el punto... Tú tienes problema, porque tú te vives riendo, tú sabes que Oye, se siente mal. me van a Entonces atacar. yo entiendo, a Dios se le agrada, a Dios no se le cuestiona. Los hombres de Dios son hombres de Dios y punto. No todo el que se anda autoproclamando profeta es hombre de Dios. Bueno, Tú eres el menos indicado en hablar aquí. Deja al pastor. Yo no tengo, escúchame, pastor. Yo no tengo Estás ignorado. Habla con mi mano. las obras de la ley necesarias para juzgar a nadie, por eso no juzgo a nadie. Mas, sin embargo, sí puedo decir que mucha gente se autodenomina profeta y no es hombre de Dios. Pero fíjate, vamos a tomar... Pero Víctor está explicando. El caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenía una fama, que la gente lo conocían como un homicida, pero como un erudito. Cuando Pablo llega a Berea, los de Berea lo primero que hacen es evaluar que lo que él dijese estaba de acuerdo a las escrituras. Así Entonces es. yo creo que hoy en día el problema está en que queremos manipular a la gente, moverla, llevarla, decirle, vamos a hacer, viene lo bueno. ¿Y qué pasa? Que te dan esta palabra el domingo y esto es un evangelio muy antropocentrista, o sea, que gira en torno al hombre. Te dan una palabra el domingo y el lunes te botan del trabajo. Entonces hay una discrepancia. Así es. Dios te Así dice, es, ¿verdad? Hay unos compañeros de nosotros que están así, una palabra. Exacto, entonces tú ves que la gente toma decisiones en su vida producto de estas cosas y mira, y dalo todo y Eso generalmente... tiene respuesta para Generalmente tiene esto que ver o con economía, que son los temas que les rascan el oído a las personas. Yo no creo que Dios necesite ese auxilio tan constante en la vida de la gente ahora. De que Dios puede hablar a través de alguien, fantásticamente sí, porque 66 libros, 72, 79, 83, dependiendo de los cánones. Los apócrifos Pero de yo Biblia. No, Con que todo el no, que respeto- yo no acepto apócrifo. Con Yo- todo el yo- respeto yo lo que usted se reconozco como merece, histórico, pastor. pero ese es otro tema. Usted me imagino que usted es pastor porque usted tiene una congregación. Es correcto. En su iglesia o usted en lo personal cree en la manifestación del Espíritu Santo. Sí, yo creo en todo lo que es bíblicamente demostrable. ¿Qué pasa? Si tú me preguntas a mí, siendo más puntual, ¿tú has hablado en lengua? No, yo Amén. Le iba a preguntar si no. te habla en lengua. Yo no. ¿Por qué yo- usted no ha hablado en lengua? porque pastor? yo creo que los textos que se utilizan ahí son... ¿Usted le predica a su pueblo que no hablen en lengua? yo enseño lo que yo creo y yo creo que eso es Ah, debatible. que ahora es por lo que nosotros creemos que hay claro, que predicar. claro que sí. Pero claro, No, claro porque que la sí. palabra es clara. Por lo que nosotros no Sí, creemos, gallo loco, Entonces, que predicamos. usted está vendiendo entonces, usted está vendiendo entonces un pero que dice- evangelio apócrifo falso. No. Porque usted no puede venir a agarrar y que por lo que yo siento hoy, No. vamos a pastorear una iglesia. No, Eso no es así, pero- pastor. pero- Con todo el respeto que usted no, se merece, te- con el manto pastoral. y te lo Libre agradezco. medio de tocar al ungido No, de y Dios. tú cobrando siendo su abogado. Pero Claro, te claro. agradezco. Ahora, yo quisiera que tú me refresques, ya que tienes tanta base bíblica, donde la Biblia hace referencia a que eso es una doctrina. No dije que era una doctrina, pero usted no puede decirle a su pueblo y todo el Señor que no tenga el Espíritu Santo, porque que No, pero- un pero- evangelio pero es que sin él no dijo unción no es eso, él no evangelio. dijo Pero eso. yo quiero Un evangelio sin unción, sin lengua, sin matar demonios, no es evangelio. No, ¿Qué evangelio es? bueno, Un pero- evangelio del evangelio sin de viajar al Edén, sin viajar al Edén, Belén. sin viajar al Edén, ¿verdad? No, pero ahí yo ¿Usted no ha creo- visto demonios nunca? Ahí yo creo que hay una desconexión. O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dijiste de que uno no puede predicar a conveniencia. Y lo que pasaba anteriormente, el tema que abordamos recientemente, es justamente la gente que trata de decirle a la audiencia a la medida lo que ellos quieren oír. Ahora, cuando tú hablas de la manifestación del Espíritu, yo utilizaría un poquito el método crítico. ¿A qué le llamamos manifestación? Hasta el siglo... Envolvernos en la locura, No. danzar, brincar. No, el, pero- que no danza, el que no habla lengua está muerto y está seco. Entonces usted me está hablando de que está muerto y seca, No, pastor. bueno, yo quiero respetarlo porque que la palabra no me permite dejar. No, pero Dios mío. tú puedes considerar que es muerte y seca. Por eso hay muchas. En este país hay más de 10,000. O sea que en su iglesia nunca han hablado ni un sama ni un quema. Allá hay gente, mira, fíjate que sí que hablan Sama. en lenguas. No, Yo lo no, respeto, no, no. pero al final, cuando tú vas a las lenguas, tú tienes que ver los vocablos que se utilizan. ahí. Claro. Es que la cosa, oye, las cosas espirituales, Ok. no es para estar entendiendo la de que es la carne o lo carnal, Pero- que para pero nosotros está tú- debatiendo aquí. Hable en lengua, todo el que Pero- quiera hablar en lengua, que hable lengua. fantástico. Obviamente dirigida por el Espíritu Santo, porque no van a comenzar a hablar lengua de que a lo loco. Pero eso está buenísimo. Ahora, cuando tú vas a la Biblia, que es el marco de referencia, es lo que norma la fe y la conducta del creyente, ahí tienes un menú un poquito más amplio. Tú sabes que la Biblia fue manipulada. Oye, ahora.
¿Qué es Y hay esto ahora? hay cosas que le han Pero añadido. y entonces. Le han añadido y le han ¿Y quitado. cuál es la o sea, apologeta? Aquí no ahí, entiendo. Entonces, ahí vemos, no, ahí entonces la vemos. Biblia fue manipulada, el pero tu hablar en lengua no fue manipulado. el canon bíblico. Que tú lees ¿sabes que en la qué? Biblia manipulada. Permiso, velo, que estamos hablando con la investidura aquí. Aquí en aquí este la momento, investidura eres tú. ustedes son chiquitos, tienen que Es cierto, yo no aquí tengo tanta respetar. estatura. Ustedes saben que el canon le añadieron 7 libros más ¿A cuál de los cánones? del católico. No. ¿Cuál es lo que el canon apologeta? Tú te metiste en ese tema, sal tú Bueno, solo. el Bien. detalle está que tú sabes que siempre le han quitado y le han añadido. Entonces, también la Biblia se interpreta lo que tenga en tu corazón. Si tú la interpretas así negativamente, tú la vas a interpretar así ya. Mi abogado, usted, no quiero que perder su respeto, porque usted ha hecho una defensa. Yo no sé cómo tú no lo has votado. No, pero ahí yo creo que está mezclando, está tratando de nadar y no lo encuentro como saliendo. Mire, O sea, usted me está diciendo que yo estoy en la orilla. ¿eh? Yo estoy con los tiburones desde hace rato. Pero- es usted que yo lo siento en la orilla. Usted me está diciendo a mí que yo estoy en la No, orilla. porque- Usted tiene que buscar más adentro para que usted pueda coger los peces gordos. Ahí voy, usted voy. que va a buscar pilapita. No, para nada. Me gustan esos debates porque creo que tienes una confusión severa sobre el canon. Entonces, No, yo hablé del canon, pues yo no sé lo que es ni siquiera. Ya es para decir palabras que se vean bien. O sea, como Mira, la mayoría de yo sepa. abogados. no, pues ya, no tengo que aclarar. La palabra perfecta la usó usted, una confusión ¿sabes? severa. Pero el Lo del muñeco de paso fue el que yo lo escuché. El bebé No, no tengo tanta No, capacidad. lo que pasa es que a él le gusta mucho lo de muñeco de paja. bueno, Pastor, Víctor, hay una Pero corriente. déjelo hablar porque él quiere tú hablar hace vas- rato. Él no te va a responder del canon porque tú te vas a quedar en el aire. o sea que- no, pero lo que él dice de la manipulación, mira, hay que entender que solo la Reina Valera, que es una versión que la gente del 60, que la gente utiliza mucho, tiene más de 400.000 variantes textuales. O sea, tú le das más fuerza a lo que yo digo, haciendo esa alusión de que definitivamente hay variaciones y alteraciones en los textos. Entonces, ¿a dónde debemos ir? A un estudio profundo del texto. Correcto. En un exégesis, ¿verdad? Que es método crítico, gramático, histórico, lingüístico. Y ahí tú puedes entonces llegar a Y una así conclusión. investigaciones arqueológicas. Bueno, la arqueología viene siendo una herramienta que sustenta algunas cosas, pero ya cuando Yo entramos creo en que el teología, 100%. no necesariamente, porque tú crees, por ejemplo, en Nerón y tú no tienes un sustento que no sea histórico, o sea, de alguien que escribió de Tácito. O sea, tú no tienes la urna de Agripina. No, donde- porque la arqueología lo que hace es que investiga cosas de ese entonces. Si no, la arqueología no me dio, pues entonces no pasó. No necesariamente, porque el mundo ha pasado por catástrofes constantes que se roban esos hitos arqueológicos. O sea, de lo que, por ponerte un caso, el volcán en Pompeya, esa lava que Eso arrasó, eso eso destruyó destruye cualquier evidencia. Por ejemplo, la Biblioteca de Alejandría, que fue Mucho primer- texto. Una pena. Claro. sí, casi 1 millón de libros o de documentos destruidos ahí, se reconstruye. Y que fue a propósito que lo ¿Dónde quemaron. estaríamos hoy con esa biblioteca? Pero no solo eso, fíjate que se reconstruye la Biblioteca de Alejandría porque hubo un primer incendio, luego se reconstruye y luego con la incursión musulmana, tú vas a ver al sucesor justamente de Mahoma que se para y utiliza esta expresión. Dice, si el Corán no está ahí adentro, nada de lo que está ahí sirve. Y dice, si el Corán está ahí adentro, todo lo demás es basura. Y la derruye o la destruye. Entonces, penoso que todo ese conocimiento del mundo antiguo se haya perdido. Pero la arqueología no tiene forma de constatarlo. Porque hubo catástrofe. En ese, Me en retraso, ese la arqueología sentido, no sirve. sea, en ese que sentido, sirve, pastor, sirve, hay, sirve. Ah, sirve. hay una pregunta que yo me ha surgido en ese sentido, tomando El pastor estaba hablando. Yo te termino, pastor. porque aquí no tomando vamos a en respetar su cuenta tiempo. a Tiene el participación, concepto de los entonces. musulmanes. Hoy en día, muchos de los grupos religiosos han llegado a ese punto, especialmente no solamente con la Biblia, sino con sus doctrinas. ¿Existe dentro del cristianismo una iglesia verdadera? Bueno, mira, yo creo que el concepto católico fue muy bueno cuando salió, porque aunque eso es una pregunta histórica profunda que me voy a tomar el tiempo para responderla. Mira qué pasa. Cuando Ignacio de Antioquía, discípulo en algún punto de la línea de Juan el Bautista, aunque un poquito evidentemente posterior en el siglo II, Ignacio utiliza la palabra católico, es la primera persona que utiliza el término católico para definir a los cristianos y era en función de otras denominaciones o grupos que estaban
en la zona. Aquí estoy con el pastor. Pastor, salude ahí a la audiencia. Hola, a los hola, hola. seguidores. Soltero, sin compromiso. No, soltero no. Pero bueno, pero ¿y esta promoción ahora? Gracias. Pero déjalo que él termine. A la varona de allá de la congregación que están solitas, el varón aquí, el profeta. No. Bueno, entonces, volviendo al punto, cuando Ignacio declara esto, que la iglesia es una, porque tenía una expansión geográfica, de ahí nace el término universal, era para diferenciarse de grupos disidentes. Entonces, ¿cuál ha sido el principio activo siempre del cristianismo? Que yo tengo la razón y tú no la tienes. Y eso es un principio peligroso, que también... por eso es que Velo es así. No, pero para mí no es peligroso, Ya. pero eso es otro punto. Eso es una concepción Dale, de dale, él. pastor, continúa. Entonces, el tema fue, ahí tú tienes, en el desarrollo de la historia de la iglesia, tú vas a tener grupos, por ejemplo, como Montano, o sea, los albores del cristianismo. El montanismo, que Tertuliano, que fue un gran apologeta, termina siendo montanista, que fue censurado por un grupo, y mi crítica siempre ha sido histórica, de quién es el que censura a quién. O sea, Claro. generalmente el poder ganaba sobre la minoría. Los Entonces, valdenses también. ¿eh? Los valdenses. Pero eso fue 10 siglos después. O Ok. sea, con Pedro Waldo. Pero siempre fue ocurriendo. Siempre fue ocurriendo. Pero antes de Pedro Waldo, o sea, tú tienes ahí también los valdenses, salviguenses, los cátaros, que era el mismo grupo, y tú tienes ahí 11 siglos de historia. Ese paréntesis de 11 siglos, tú tienes ahí, tienes que irte a Novaciano, tienes que irte a Cipriano de Cartago. Claro. Esas divisiones uno era más legalista y el otro era más liberal. Cipriano, que fue lapsis, o sea, el término era una persona, un lapsis era una persona que estaba condenada a muerte, renegaba de la fe y le daban vida. Entonces el debate era, ¿debemos aceptarlo en la iglesia, sí o no? Tú vas a tener un grupo, que era el grupo de Novaciano, que decía no. Tú tienes a Agustín de Hipona, un poquito más adelante, que fue el gran doctor de la iglesia, pero Agustín tenía ciertos temas. Cuando tú lees la ciudad de Dios, que es el volumen más extenso que escribe Hipona, tú te vas a topar con que él justificaba la muerte de personas. Él decía, la gente tiene que venir a la iglesia o a la fe. Si no vienen por amor, hay que traerlos bajo la espada. O sea, fue un protoinquisidor. Entonces, cuando tú hablas de quién tiene la razón, es debatible, porque al final, por eso mencioné anteriormente que el marco de referencia es la Biblia. Entonces, hablar de una iglesia verdadera, yo creo que hay un cristianismo verdadero, cuando en el siglo XVI tú tienes el brote de la reforma protestante, tú estás hablando de hombres cargando cosas sagradas. Evangélico pentecostal. Bueno, Esa es eso- la verdadera. Eso vino en el siglo, Sí, en el sí, siglo siglo XX. XIX, No, en el siglo siglo XX, a principios del siglo XX. Principio. Pero Disculpe que le interrumpa. En un paréntesis. ¿De qué iglesia que usted? ¿De qué denominación? No, o sea, la iglesia nuestra es una iglesia cristiana, no denominacional. No con su denominacional. propia confesión No de fe. denominacional. Ok, Claro, porque ya las denominaciones. entiendo todo. Pero Confesional tradicional. O sea, como... fíjate, exacto. O sea, bueno, no. Liberal, ustedes son somos- liberales. No, liberales no. Confesionales sí, porque tenemos la propia confesión. No, nuestra. exactamente. Pero no la de... Como dije, todo el la mundo de puede hacer lo que Heidelberg, quiera hacer y Heidelberg, armar toda su iglesia. Al final, O sea, entrando por Dios es ahí, el que va a decidir. el pastor es una persona mucha. muy humana. A diferencia de Humanista, el pastores que yo he humanismo, visto, sensacionalista. que viven No, en no, el mundo espiritual, pero usted está aquí en la tierra. Perdón, refresqueme del humanismo, abogado. No, usted que vendemos humanismo aquí. Que No, pero- la salvación viene por Cristo a través del evangelio. Amén, Evangélica amén. pentecostal, que no está ahí en los RT, los evangélicos pentecofuego. No hay nada, porque usted no habla lengua, usted no siente el Espíritu Santo, Sí, yo usted lo no siento. danza, usted no brinca. Entonces, yo pastor, usted brinco. tiene que arreglarse con No Dios. se traen en el ¿A suelo, qué no iglesia rompe tú vas? silla. Iglesia Pentecostal Nueva Vida en Cristo, RT. Rajatabla hasta la ¿Y taza. por qué tú no me invitas? Invítame. Vamos para allá, varón, Ok. para que tú sientas Dios. Mira, anoche estábamos en una vigilia poderosa. Dios se movió, varón. Ahí cayeron los ancianos, las abuelitas, todo el mundo cayó endemoniado porque el cuerpo necesita liberación. Ahora, varón. ¿quién fue que se Tú movió? necesitas- ¿Yo o el diablo? Con Fíjate. todo el respeto que usted tiene como pastor, usted necesita ser liberado Liberación, claro, y danzable en yo lengua. lo creo. Mira, si mis problemas se resolvieran con una vigilia de liberación y mis problemas fueran un demonio, yo lo compro. No. Los problemas de carácter que yo tengo y los problemas de inconductas que yo tengo, si eso se resuelve con una vigilia, llévame, porque creo que es más fácil. Se pueden resolver Creo porque que es las más personas, fácil, las creo- personas cuando Bueno, van a las vigilias, pero cuando te estoy van diciendo, genial, a los cultos genial. y se mueve el Espíritu Invítame. Santo, salen restauradas, Invítame. salen liberadas oye, y los demonios allá salen. se resuelven los problemas Pero, económicos. Güey, Invítame. ve lo que yo digo, el pastor tienen tiene los el pies mismo sobre la problema. tierra. Tiene los pies sobre la tierra. Y teniendo los pies sobre la tierra, pastor, quiero hacer una pregunta hace rato, pero que no me dejan.
¿Qué usted opina? De la masturbación. ¿Usted se Ajá. masturba? O sea, eso mismito era lo que le iba a Trago en preguntar. seco. para que usted vea. Oye lo que le preocupa a este panel. Oh. Oye, pero qué problema. Pero es que es un tema muy polémico dentro de las iglesias que yo entiendo, por la biología, es un asunto realmente natural, la masturbación. La masturbación no es pecado y ya. eso, o sea, Rubén, mi hijo del estate diablo. tranquilo. Deja que el pastor hable. ¿Usted se masturba, Ya tú como pastor respondiste esto, pero me gustaría ¿O que... qué pastor? Me ¿Dónde está está? ignorando, pastor. El único pastor que yo veo aquí es Víctor. Bueno, No, ahora, pero- velo cosas como son. cuando quiere, yo soy pastor y cuando quiere, no soy pastor. No, Es que tú no eres Cuando yo digo algo que vaya Mire, por Víctor, lo que él dice, ¿Usted soy se pastor. masturba? Cuando la Usted se masturba. Usted no Cuando- escuchó lo cuando que tú estás en la Biblia, yo te escuchando, reconozco me por estoy la ignorando hace Biblia. rato. Pero pónganse de acuerdo. O sea, que ¿Usted se masturba? ¿Es Mira, pecado o no la voy a masturbación responder masculina y femenina? Por orden. Mira, Ok. que esa pregunta me la han hecho en muchos programas. Este no es el primero. Y siempre ha sido un tema de controversia. ¿Qué yo creo sobre la masturbación? Yo creo que ahí hay un tema que fue, varón. No, estoy haciendo al público para que sepa lo que es la masturbación. Sí, estamos hablando Y de lo un sabes. tema como... ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. JR. JR. JR dice Nombre que- diabólico. Soy de algo que satánico. esto es un tema fisiológico, yo creo eso. Cuando entras en el tema bíblico, entonces hay un conflicto, porque biológicamente y fisiológicamente sería mejor el término. Yo no creo que es un pecado, fisiológicamente. Ojo aquí. Espérese que viene pregunta fuerte. No, entonces, genial. Contundente. Genial. Pero fisiológicamente ahí te creas otros conflictos. O sea, entonces Dios hizo al hombre pecador, el sueño mojado, todas estas cosas no, son elementos literales. Cuando, y yo recuerdo, bueno, ahí Énfasis y yo pudimos hablar ese día, una persona me llama de Estados Unidos y me dice, entonces tú estás promoviendo la masturbación. Yo dije, no, yo estoy respondiendo una respuesta. Que valga la aclaración, que cuando tú vas a hacerte una muestra, un espermatograma, ¿cómo te lo sacan la muestra o el esperma? Masturbándote. Tienes que masturbarte. Entonces Obligado. hay un acto fisiológico que produce un resultado. El hombre con una salud masculina sexual, anátomo-fisiológica buena, amanece con una erección generalmente todos los días. Entonces eso es su cuerpo respondiendo. Ahora, lo que lo complica bíblicamente, y ahí es un tema de conciencia, y ojo aquí, la palabra que siempre he usado es que usted no va a hacer el acto de la masturbación probablemente pensando en blanco y negro. Entonces, en la ética cristiana, eso que tú tienes ahí es lo que te estimula y eso es a lo que uno debería observar. Lo otro que tú me preguntas es si yo me he masturbado. Yo creo que sí. Creo que sí, porque no soy ni asexual, ni soy una persona que no tenga esto. Hay O un sea, problema, el nombre de quién usted se masturba. No, pero eso no son problemas. Eso no es personal. Pero esto es interrogatorio. Así no. No, porque para llegar al acto de la masturbación debe de existir una motivación. No a través de necesariamente. una pornografía o de una vaina que usted haya visto por ahí. Andel, Entonces, usted tiene que explicar aquí porque usted dice que no es pecado. No, mira, tú sabes- pero usted se masturba. No, tú estás Te ves haciendo- revista, ves No, no, retube. Ey, si te quiero lo sacamos de No, no hay que ya, sacarlo, no hay que Sí, sacarlo. no, Yo creo que está haciendo, él está haciendo, tú estás hablando por ti probablemente, estás haciendo... No, yo soy casado. Yo lo meto en el hoyo todas las mañanas, todas Pero las ven noches. acá. Eso lo dudo mucho, porque eso, si eres casado, no, es que me estás mintiendo. Yo soy casado. No, pero estás mintiendo, eso no es verdad que todos los días tú tienes Ah, sexo. no, todos los días. No, o sea, es Entonces, un caso hipotético. Ya pues, hablado. estás mintiendo. Es un hipérbole. Entonces, Un hipérbole. ¿Cómo es? Hipérbole. Bueno, pero volviendo al punto, mira, primero sobre las cosas íntimas, yo nunca he pensado que mi vida es tan interesante como para yo hablar de esas cosas. Entonces, No, pero usted como pastor. No, pero como debe- pastor- Como ya que usted dice que no es pecado, es porque ojo, quizá usted ojo, lo comete. No, porque no todo lo que yo haga se justifica bíblica o no bíblicamente. Yo no creo que una cosa y la otra tengan que ver. Yo no busco en la Biblia una justificación para mis acciones. No es eso a lo que yo me refiero. La respuesta es la masturbación como acto fisiológico pecado. Yo no creo eso. Y esa respuesta está en mi canal de YouTube. Ahora, bíblicamente hay un tema de conciencia. Siempre tú decías, bueno, ¿en nombre de qué o cómo tú haces eso? No necesariamente tú tienes que recurrir a la pornografía. La pornografía es un elemento psicoadictivo y quiero decir que literalmente, lamentablemente, es ciencia ficción. Ciencia ficción, porque usted que está casado sabe que el sexo en el matrimonio es totalmente diferente a medida que pasa el tiempo a lo que Ah, usted yo lo ve. hago igualito. No, es verdad. Las mujeres no dicen oye, Yo igual hago, que en la yo hago la película. rococada, la garragadilla, la canta profunda, el diferente. helicóptero. Usted se pone a hacer lo que hace El la salto película. del ángel. La mujer le dice, mira. A mí tú no me vas a matar. A mí tú no me vas a matar con eso. Pregúntale qué tiempo él tiene
casado? Pregúntale. Te mandan a preguntar qué tiempo tienes que hacer. Yo tengo 4 meses. Casado. Cállese la boca. Hacemos la rococada, la garragadilla, garganta profunda, el helicóptero, el salto del ángel, el vaso de agua. Señor, ayúdalo, señor. Lo bueno es que esto es un programa. Mire, usted que nos está viendo sabe que aquí hay mucha producción, pero cuando usted cala en la vida real, siempre dele un descuento a todas esas No, cosas. es un programa para que dice sepan. mi abogado. Esto es un programa para que sepan cómo no ser cristiano. Realmente. Esto es para que ustedes vean No. y entiendan cómo no se debe ser cristiano. Usted entiende que yo he salido Mira. de los lineamientos bíblicos, yo hablando aquí, yo no le he faltado respeto a nadie. Lo que pasa es que si usted me dice que robar no es malo, tiene que justificarme porque robar no es malo. Pero yo creo que le justifiqué. Lo Ya, único él es que- explicó de manera, no, de porque manera yo lo- fisiológica. no, es respondiéndole porque este siempre Pero quiere él te cuestionar a Dios. explicó de manera fisiológica. Usted se- Hay un proceso usted se ha biológico vendido, usted se ha inevitable. vendido por un par de pesos que le bajan por abajo. De que dieto. Ok, yo, ok, yo tengo evidencia, no, no, ese. yo- Él. Porque él vino con un mensaje bien ortodoxo, bien rabacuco aquí. Y ha cambiado el mensaje de 3 días para acá que le están dando un par de pesos. Yo no dejo mi mensaje. Par de publicidad. Víctor. Eso es Rabacuco yo no soy. En esa misma línea, Debo un tema- decir algo a favor de Carlos, que siempre que lo he visto ha sido una persona coherente en los medios de Aquí me han tratado Ok. de quitar la Él coherencia. ha sido coherente. ¿Usted se ha tirado los últimos videos que él ha hecho aquí? No, que Trata casi de no me la voy a dar toparse. trompa con esta gente porque Trata de no toparse. con primero, esos videos. pastor, A ese hombre hay que sacarlo borracho a cada rato de aquí para llevarlo para su casa Te encaminado. voy a dar un telefonazo en el vivo y se me va a olvidar un día aquí, se me va a olvidar que yo le sirvo a mi señor y te voy a dar un teléfono. No, pero el señor de baratigazo, así Entonces, que, mira. y chuchazo, así que tranquilo. No, eso es una mala interpretación. Una mala Mira, interpretación. Sí, es correcto. hay una cosa que me ha preocupado y es increíble que esta plataforma me ha abierto más los ojos, pastor. Y por eso yo estoy aquí. Y te exhorto a seguir aquí. Mire. Nunca le cojas miedo a mi abogado. Yo me no, pues, si yo no le, O sea, usted me está diciendo que yo estoy equivocado en vivo. si yo no le cogí Yo- miedo, Cállese, que lo está hablando, espera. si yo no le cogí miedo al productor de este espacio, que tiene una filosofía que parece de otro planeta. ¿Y quién Sí, será algo, ese? algo satánico. Un tal énfasis ahí que es rapero, imagínense, un Buen tal énfasis ahí. muchacho, buen muchacho. Oye, que hasta Rincón Apologético, mi querido hermano Santiago Alarcón, Es correcto. se volvió loco viéndolo. Entonces, hay Lo que cosas te- hay yo y cosas- Velo hemos- no, Ah, colaborando con el Velo, nosotros hemos sufrido mucho en esta plataforma, los dos en conjunto. Porque es que con estos diablos, da más es uno que Tú eres su ahora, discípulo, y tú eres su ahora. discípulo. Sí. Entonces, Sí, Velo me respalda en todo lo que hay, yo hago. hay algo que. Pero no que me relajando, vea los preocupa. videos para que vea que lo respalda. Hay algo que me preocupa en la comunidad evangélica. Y es este cúmulo de doctrinas misticistas que están surgiendo, o no, perdón, han estado siempre. Los apóstoles atacaron eso, desde los sebionistas, Pablo diciendo, los falsos profetas, maestros. Pero hoy día hay un crecimiento de esto, de esta. Sí, de que esta visión. se creen de que es judío ahora. Ustedes no son bien dominicanos. Ya dije que se creen de que es Güey, judío. Dije yo- que yo- es yo tuve David. que decir- Me lo va por Esa ahí, es por el Edén que me lo dice, no es por tuve- otra cosa. por todo lo que se me han sentado Edén. de frente. que- Sí, porque quieren sacar a Jesús, dije que es Jesús, el Jesús histórico, el Jesús que sé yo cuánto, y quieren quitarle la esencia que tenía Jesús aquí. Y esa charlatanería se va a acabar. Tú sabes Aquí que no somos locos. ahí le está tirando Me su quieren privar de que segunda yo soy Yo sé- a judío. Gamaliel. Yo no Y no sé- soy ni bien dominicano. Yo no sé, Víctor, si tú has visto con preocupación. No, Víctor lo apoya. Ese eso. movimiento. No, yo- No, espérate. No, para saber. No, espérate. Para saber cuando usted esté en la ola de que ahora los nuevos judíos. Entonces, esta ola judaizante del posmodernismo, ¿verdad? Que tratan de atacar a la figura de Jesús, tratan de poner como una visión cabalística, tratando de decir que la cábala judía es la que tiene la respuesta. Y esto, muchas iglesias pentecostales y probablemente otras denominaciones que tienen una doctrina, a mi punto de vista, sólida, lo están aceptando. Víctor, ¿a qué tú crees que se debe? Pero yo creo que hay un sincretismo. ¿Qué significa eso, Una pastor? mezcla. Sí, Una sí. mezcla. Ah, una mezcla. No, para anotarlo para cuando yo esté hablando aquí decir eso si quiero. Ahorita él va a decir, ya tiene un par de palabras, tiene muñeco de paja, sincretismo, la tiene Muñeco apuntada ahí, falacia. tiene Muñeco de paja, falacia. ¿sabes lo que son? Sí, ya él. Bueno, sincretismo. pero fíjate. Es una persona sincreta. No, es sincrética. Ah, sincrética. No hay personas concretas, varón. Entonces, No, yo me he hecho creta en lo que veo. no concreta de tener cemento. Doble sentido. Bueno, entonces, mira, Carlos, yo creo que sí que es preocupante por el sincretismo que hay, pero eso te refleja lo que yo decía en principio hace un rato, la falta de educación que hay, porque muchos de esos argumentos son errores históricos. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, voy a citar aquí al Seminario de Jesús, o The Jesus Seminary, que ha hecho una labor para tratar de desmontar el texto bíblico, Sí.
tratando de reconstruir algunas palabras que Jesús dijo, validando, pero fíjate, el método de validación de ellos. Y tú dices, bueno, hay que separar al Jesús histórico del Jesús judío bíblico. Y Sí. yo creo que es muy difícil. No, que no se puede. Porque el Jesús histórico es el mismo, o sea, es la misma persona. Es como que tú me quieras decir a mí que Nerón eran dos personas, o que Calígula eran dos personas, o que Flavio Josefo eran dos En personas. la narrativa, claro, imposible. Porque estarías negando evidencia documental como son los mismos evangelios. Entonces, tu amigo Jairo está hablando disparate. Hablando, no, él es un disparate andante. Jairo No, discute los temas sin argumentos. Jairo, estoy puesto para ti. Tú no eres cristiano, tú lo que eres un estafador. Pero, Y manda pero- no, la pero- demanda, no te vayas tírala si tú tanto, quieres, no. que aquí hay cuarto para pagar demanda. Quizá él cree y confía Ah, no, mi hermano, fielmente espérate, que en no es su postura teológica. Lo de la demanda, tú sabes que eso es Chelsea, vaina. Pero Mira, tú no Que tienes, sea tú un no tienes disparate desde el fundamento. punto de vista, para hablarlo de manera llana, que sea un disparate desde el punto de vista de lo que entendemos que es todo lo contrario a lo Y que el él pastor profesa, aquí, y es el otra pastor cosa. aquí me respalda de que usted es un disparatoso, Jairo. Bueno, yo quiero decir, tú sabes que Jairo y yo somos amigos. Ah, ¿usted es amigo de sí. Jairo? Ay, 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 Sí, ay, pero, ay, ay. pero no, tú sabes que... Que usted está de acuerdo con no, que es un voy a disparatoso. aprovechar. No, yo acabo de decir que no estoy de acuerdo con eso. Pero fíjate, quiero aprovechar justamente esta polémica que surge ahora para resaltar un problema mayor que hay. Y es que nosotros no somos capaces de debatir ideas sin que se lleve a lo personal. Y eso es un serio problema. Es O sea, correcto. al final, bueno, Santiago y todas estas personas, si yo tengo una diferencia, yo tengo argumentos suficientes para debatir sobre lo que yo pienso sobre el Jesús histórico. Suficientes. O sea, mi especialidad es historia de la iglesia, avalada por universidades. O sea, no es que yo me lo inventé. Entonces, ese es mi argumento. Ahora, yo respetaré, como decía Voltaire, mira, yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero respetaré hasta la muerte tu derecho de expresarte. ¿Qué pasa? Que con este tema de la mística judía tú tienes a Jairo, a Jonathan, No, a un Jonathan grupo- sáquelo de ahí, porque Jonathan es un hombre de Dios. No, Aquí tú no puedes venir a hablar de que de Jonathan Piña diciendo que Jonathan Piña es no, falso. no, yo Jonathan Piña es un nunca- hombre de Dios y hay no, que yo- respetar el manto pastoral de yo Jonathan Piña nunca aquí. diría eso. porque Aquí tú puedes Jonathan- hablar de todo el mundo menos de Jonathan Piña. Jonathan y yo Ustedes. somos amigos, o sea, de épocas atrás y tenemos muy buena relación. Ahora, eso no significa de que tenemos que estar de acuerdo en todo. Ah, bueno, eso sí. Y en ese punto, cuando tú hablas del tema del misticismo judío, tú te das cuenta de que hay un híbrido y que hay informaciones desacertadas desde el punto de vista histórico. No podemos decir que la evidencia documental es incorrecta. Eso es un elemento. O sea, tú tienes ahí todo un arsenal de elementos Claro, correcto. que sí. hablan de que esa misma persona histórica fue la misma que conformó gradualmente un movimiento nuevo. O sea, ahí tú tienes, porque tú hablabas de los libros deuterocanónicos ahorita. De los libros- Deuterocanónico. bueno, de la Biblia. No, yo sé lo que son. Los deuterocanónicos son los libros que conforman, bueno... Tú hablaste de la Biblia católica. La que eso católica es- le añadieron 7 libros. Ustedes saben lo que No, ustedes me pero entendieron. no. Le añadieron 7. No, al contrario. O sea, la reforma viene a tratar Ah, ¿usted de... quiere los 7 de los católicos? Yo sí. Ah, Sí, yo sí. yo no. Ya, No, no, ya, no, ya, no, ya. Ay, ya ahí no es amigo. Yo sabía que había algo que no me cuadraba de hace rato. Es que yo sé, no creen en el Espíritu Pero, Santo, pero, no creen en la no, manifestación de Si Dios. el canon No, reforma espera. y lo acepta los Ah, siete, pero ¿por qué ¿qué usted no puede canon? hacerlo? Eso es lo que yo le digo a él. O sea, Otro el contexto. católico No, aquí. no. Silencio, silencio. Escuchen el contexto de por qué él cree. Tú te pones rápido en que los hablan de apócrifos. católico. Tú eres un No, es católico que no tapado son aquí. apócrifos. no son apócrifos. Son no deuterocanónicos. Son libros apócrifos. Eso no es correcto. Sí, Eso Sí, no es son correcto. apócrifos, pastor. No. Pastor, yo hacía más serio. Señores. Iluminado, déjeme a verlos y al invitado. Cuando usted, Vamos a ver. primera y segunda de Macabeo, son apócrifos. Son apócrifos. Sí, claro. Cuando tú te vas a la fuente, son libros que eran aceptados por toda la comunidad, ¿Por cuál comunidad? por la comunidad judía. No, pero no, Sí. pero como históricos. Dele, velo. No, eran libros Arrece, inspirados. cómase, Ellos- lo que es que usted es duro. Del canon judío, que ellos tenían una compilación histórica, ellos reconocían cierta parte que ellos Lo descubrimos aquí, que Cuando se ellos sepa. hicieron Es católico. cuando ellos hicieron la revisión de las distintas escuelas rabínicas, entonces ellos determinaron que primera y segunda eran apócrifos y lo dejaron en la parte contextual histórica. Pero ahí vamos al punto. Cuando se celebra el concilio de Jamnia en el año 90, de la era cristiana, que es una teoría católica, y lo dijo un católico aquí. no, eso más que teoría católica es una realidad. O sea, el concilio de Jamnia fue histórico. Cuando sacan al rabino Ben Zakkai,
Eso es un... Sí, yo estoy de acuerdo que fue histórico. eso es un elemento histórico. Está ¿De dónde gagueando, viene la pastor, está división? gagueando. No, ¿quién está gagueando? No, él tiene razón. Lo que pasa es que la teoría católica, un católico quiso como refutar la propia teoría. Yo le dije, pero si tú eres católico y esa es tu teoría católica para defender los apócrifos, ¿cómo es posible que si yo te menciono a Jamnia, tú vengas a decir que eso es una hipótesis? No, Porque eso- yo creo que... Bueno, pero... Pero Pero deja que él desarrolle, que es una falta de respeto que aquí vengo a para invitar, no lo concluir- dejen hablar. Para concluir, el tema de los... Bueno, es cierto, no estamos debatiendo. No, pero podríamos perfectamente. No, que vamos a debatir porque aquí esos diablos se tienen que ir, el espíritu de catolicismo y de que... Oye, ahora. No, yo no, porque mi diferencia con el catolicismo tiene que ver básicamente con el tema de la justificación y con algunos otros elementos de la doctrina. No por los libros. No por los libros, porque, bueno, en Segunda de Macabeos hay un detalle con el tema del purgatorio, probablemente de ahí se apalancan ellos, pero Que eso fue una estafa. Eso fue, déjeme explicar, eso es una estafa. Es una muy mala concepción. El purgatorio fue para hacerse rico. Que le decían a esos pobres viejitos que no tenían ni uno y que vamos a sacarte el muchachito Pero- del salgaporio, del purgatorio y le Pero, quitaban los cuartos. Volviendo a la pregunta de apócrifo o deuterocanónico en Jamnia, en el año 90, cuando Ben Sakai se aparta y el grupo se aparta para diferenciarse de los nazarenos. Fundamentalmente, los nazarenos era el movimiento que representaba a Jesús. Ellos decían, no queremos que nos confundan con ellos. Sí, eso Y yo, ahí, exacto. Ahí Yo estoy de ellos acuerdo. se radicalizan y ahí es que viene esa revisión. En esa revisión, ellos van a decir, bueno, ¿cuál fue el móvil, Carlos, de esa revisión? Decir que eran apócrifos porque fueron escritos en griego. Fue uno de los principales elementos que ellos van a tomar como referencia. Incluso desde la Septuaginta ellos tenían esa... Correcto, pero esa misma fíjate, adversión. ellos van y dicen que el idioma inspirado era el idioma hebreo. Entonces, Correcto. ahí ellos se paran y dicen, bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esto, pero fíjate que el móvil fue un movimiento antinazareísta. Entonces, para mí, por eso yo no puedo descartar esos libros. Yo respeto a quien lo descarta, pero cuando yo estudio el móvil de la escisión de esos libros, digo, bueno, pero eso es un punto. El segundo punto es que esos libros fueron parte importante hasta la época de la Reforma, que cuando se viene a revisar en esa reforma, tú vas a ver que Lutero lo pone en el índice al final y dice, bueno, son libros históricos. Igual que Jerónimo en el índice, que bueno, lo identifica pero- como apócrifo. No, Jerónimo no lo identificó como apócrifo. Jerónimo cuando traduce, no, cuando él traduce, Claro que sí, yo tengo el documento aquí. no, pero podemos ver que cuando él traduce la Vetus Latina, que era la versión que estaba, y la traduce a la Vulgata, él determina que eran apócrifos. Él, exacto, ya va, Pero ok. él lo determina, no es que había una base tampoco. Para mí, Los Jerónimo judíos lo determinaban. no así. todos, dependiendo de la escuela rabínica. Pues, La que entonces- Hay un predominó, problema la que aquí. predominó el canon, la que predominó el canon de los textos inspirados, la ley de Moisés, los salmos que estaban en ese compendio y los profetas, que es el mismo Jesucristo que lo menciona, es porque había una escuela rabínica que ya lo había sustentado y había determinado la correctamente, identidad de los históricos. Víctor. Correctamente, pero había otra escuela, había múltiples escuelas que tenían otras opiniones sobre el mismo canon. Primera y segunda de Macabeos al principio, claro. Pero entonces, ¿por qué digo? Porque uno no puede ser concluyente solo porque un grupo de personas, obviamente, eso es una posición que es válida históricamente, pero no es la única, es lo que yo estoy trayendo. En a eso tiene, colación. claro, por eso los Entonces, católicos tienen 7 y nosotros 66. No, y los ortodoxos griegos tienen y los, 79. y los Veloz judíos, aceptó y los el judíos grupo. tienen, mucho más por todavía. ende, entonces, Y yo Veloz no aceptó diría... el grupo que él tiene ahora. No, el que se más, mantuvo. tienen Es que- más. Que Jerónimo no lo está vio, mal. más o menos. Yo diría que al final, Pero- yo le Hay doy cierta mucho más, razón. yo se lo dije al católico cuando debatimos ese Pero tema. permítame, para que no se quede eso en el aire. Entonces, el punto es que cuando tú te vas a la idea de deuterocanónicos, o sea, el mismo Jerónimo, que era lo que yo decía, Jerónimo no es para mí el referente de la palabra de Dios. Jerónimo fue un hombre que hizo su buena Hizo traducción. su investigación. Pero correcto. cuando tú te vas al siglo XVI, tú vas a ver a Erasmo corregir muchas de las cosas que trajeron estas traducciones. Entonces, yo pienso que Jerónimo fue uno de los que inició ese movimiento, pero creo fielmente que muchos de los movimientos, por ejemplo, el movimiento benedictino y todos esos movimientos que sirvieron como ancla para preservar esos textos, consideraban que todos ellos eran inspirados. Entonces, para mí es más categórico el pensamiento colectivo que el de Jerónimo. Y cuando me voy a los judíos... exacto, mira, el pensamiento colectivo, fruto del trabajo que hizo Jerónimo y que Dámaso, pues al final determinó que todos eran inspirados. Dámaso, obviamente Dámaso siendo el papa, llegando a dirigir la iglesia,
en contubernio con el emperador de ese entonces, Claro. pues obviamente que la colectividad, la mayoría, va a desechar el trabajo académico de investigación que hizo Jerónimo, buscando cuáles eran las identidades de los textos directamente en el pueblo de Israel, y luego la determinación que toma Roma, la determinación que toma el catolicismo romano. Obviamente el catolicismo va a mantener eso. Pero todavía no Pero- había, perdóname solo para aportarte ahí, cuando tú hablas de Damaso, hay que decir que Damaso fue uno de los papas más corruptos de la Pero, historia. claro, también yo lo dije. claro, un claro que charlatanazo. sí. Damaso. De los más corruptos, y evidentemente estamos en el siglo Quien cuarto, fue que ¿verdad? reconoció y se inventó ese concepto que no es judío de deuterocanónico. Ese Sí. concepto no es judío. No, nunca, bueno, yo nunca lo he visto como algo judío, sin embargo, le llaman segundo canon porque tú vas a tener... Roma le llamó segundo canon. Claro, pero lo consideraba la colectividad académica de la época como inspirado. Y yo no me refiero solo a Damaso. Cuando tú te vas, por ejemplo, más adelante a un Eusebio que va a ser el escritor de la historia eclesiástica, y te vas a topar ahí con Ocio de Córdoba, que fue el asesor personal de Constantino. En esta época tú vas a tener personas que hacían una labor académica bastante seria. En ese mismo grupo, un poquito antes, tú vas a tener a Atanasio, todas estas personas que participaron en Nicea, que reconocían como buenos y válidos Claro. estos libros. Entonces yo no puedo venir aquí a decir, bueno, yo lo considero así. Yo respeto, por ejemplo, si usted cree en 66, yo probablemente nunca me veas predicando de uno de ellos, porque los uso como elemento histórico, pero no puedo decir... Yo los uso hacer como una elemento pregunta histórico. No importante, puedo Víctor, desconocer que señor. para mí han tenido validez y han tenido peso. Y esos hombres importantes, o sea, Lutero creció con eso. Y ojo, que Lutero para mí tenía una neurosis en algún punto. Y todos los autores previos, o sea, tú tienes a un Tomás de Aquino, el mismo Hipona que he mencionado, todos crecieron. De hecho, Agustín de Hipona, que fuera de lo malo que ya mencionamos, siendo un doctor eminente, Hipona, cuando se cambia la Vetus Latina a la Vulgata, Hipona se hizo enemigo de Jerónimo de Estridón, básicamente. Correcto. Y tenía una postura totalmente frontal por el Errónea. cambio. Errónea, sí, porque Jerónimo vino a aportar en la gramática totalmente. Entonces yo creo que hay mucho debate. Es lo que yo Bueno, creo. ese tema, mira, tú puedes volver a hablar con el productor y nosotros Ey. concentrarnos nada más en un Sí, debate de los le puede hacer un meme a Belón y dice, porque para mí, así me mete. y yo cierro con esto, para mí la discusión no está en los errores de traducción, sino en la identidad de los textos. O sea, ahí es que yo veo donde hay una contraposición en lo que los judíos ya habían establecido como canon. Y de hecho, uno de los argumentos católicos romanos para defender esos apócrifos es que habían dentro de los textos profecías que apuntaban al Mesías. Y eso es completamente falso. No, eso es porque cierto. toda la Biblia habla del Mesías. Sí, y pero- los cristianos siempre han defendido desde Génesis hasta Apocalipsis al Te Mesías. puedo hacer una pregunta importante, Pastor Víctor. Pero tú tienes, sí. Víctor. Pero tú tienes ahí a no Enoch he visto. también, que sí era considerado por muchas escuelas el libro de Enoch. Entonces, eso es un tema. Hay un problema con los judíos con el libro de Para mí Enoch. el libro de Enoch- Hay extrapolaciones en Enoch. No, Ese pero hay libro es extrapolaciones en apócrifo, el Daniel. libro de Enoch. O sea, En y todito. cuando tú te vas a la conformación del Nuevo Testamento. Ya Daniel está conformado para los judíos como profeta. Usted predica de esos libros añadidos a la Biblia. Es que yo no creo que sean añadidos. Ese es el punto. Ok, ese es Ahora, mi concepto personal. Ok, yo no, creo yo es creo que eran más de Por la 100, pregunta Víctor. sería, ¿usted predica eran sobre esos 20 libros? textos apócrifos, más, eran más de 100. más de 20. Más de 20. Más de 20, exactamente, eran claro. muchísimos. claro. Usted predica en su O sea, iglesia. eso no es argumento, el apócrifo, para decir, estos son los inspirados, pero los otros 30 o tantos que hayan, no, esos no. Eso nosotros vamos a determinar que no son inspirados. O sea, Usted usted ha lo acepta a predicado- todos, usted lo ha porque predicado toda los la escritura es 66. inspirada por Dios. Pero tú sabes Ojo. que eso complica un poco. Por ejemplo, cuando Constantino hace la revisión en Nicea y le pide justamente que produzcan estos ejemplares, siempre el canon. Sin tener en cuenta, Víctor, disculpa, Ajá. que los textos que sí fueron mutilados Pues el invitado aquí no fueron- hable. Es usted fueron- la más que fueron quiere la los barquilla te- por no, tesoro. fueron los textos de los evangelios. Damaso mutiló Apocalipsis. Sí, totalmente. O sea, a partir de ahí, 600 y pico de años después, eran mutilando el evangelio. Bueno, exacto. Pero cuando Damaso hace eso, si tú te das cuenta, ya después de Nicea y de todo esto, sí, se mutila el mensaje evangélico, yo quisiera y decir ahí. algunas cartas. Y bueno, pero hay cartas perdidas también. Lo que yo quiero mencionar, o sea, por ejemplo, Corintios tiene una Correcto. carta Sí, perdida. pero no fue que lo mutilaron los No, hermanos o- del primer siglo. No apareció nunca. No apareció, pero él los mutiló los que aparecieron, los que Claro, estaban ahí. pero a donde quiero llegar es al siguiente punto. Cuando tú tienes la confección de los textos, tú vas a tener siempre al hombre poniendo mano. O sea, no hay forma humana. Esa es mi posición. Eso es correcto. No hay forma humana de tú decir, bueno,
esto está libre de esto y de aquello. Hay que decir que por fe, y eso es lo que yo diría, que por fe nosotros podemos preservar lo que Dios ha querido que se preserve, porque Yo estoy de acuerdo. la intención de un hombre como Jerónimo, yo creo que fue piadosísima. Sin embargo, Jerónimo tuvo muchos temas también cuando vivió en Jerusalén, los tiempos que tuvo. Entonces, ahí es que yo voy. Yo digo, bueno, ¿qué hago con todo el conocimiento? Hay una variable, otra, y hay otra. Creo que Dámaso, yo lo dije que fue el Papa, probablemente uno de los más corruptos. No Conocimiento sin espíritu de nada no sirve. bueno, pero tú tienes ahí en Dámaso una persona que lo que él mutila no lo mutila por una razón teológica, lo mutila por una razón personal. Yo creo que fue por una razón satánica. Bueno, genial, pero era para defender sus propios intereses. Eso es pecado y manipulación satánica. Totalmente. Eso no fue de que se le metió el diablo. de que- Pero eso mismo es por sus propios intereses, los deseos de la carne y atentar en contra del evangelio. Lo que quiero decir es que no hubo un deseo, o no fue un ejercicio académico. Él sabía lo que hacía. Él Por eso está- asesinó personas para correctamente. atribuirse, para arrebatarse el papado. Es lo que digo. Entonces, ahí no hay un ejercicio académico para desarticular eso. Él lo hace porque es como la mafia Es que italiana. él ni siquiera sabía hablar hebreo. No, pero poca gente sabía Dámaso. hablar No, pero hebreo. Jerónimo sí, Pues, él era el Jerónimo fue la persona preparada que fue a hacer ese trabajo por la capacidad que tenía. Bueno, Jerónimo en ese... Era un académico Jerónimo, Dámaso Sí, no. Bueno, pero Jerónimo fue secretario de él, ¿verdad? Jerónimo fue la persona, no tanto en hebreo, yo creo que eso hay que revisarlo. Jerónimo se preparó en hebreo, por eso se mudó al monasterio. Conocimiento, claro. Pero Jerónimo en lo que era bueno era en latín, ¿verdad? Y por eso es la Vulgata Correcto. latina y la traducción, él trata de hacerlo lo más fiel posible, por eso se va a la comunidad de Jerusalén. Ahora, podríamos durar mucho tiempo dando En vueltas, eso, porque es un tema muy amplio. Es muy amplio, muy sobre amplio. todo eso, Mira, y Jerónimo, uno aprende mucho porque yo he debatido ese Paquitín. tema, pero tú lo manejas muy bien. Sería Escúchame, bueno bro. tocarlo solamente ese Escúchame, tema. está muy bonito y No todo. importa- no está muy importa la bonito y todo traducción. hablar de Jerónimo, de San Pedro, San Lucas, San Mateo, pero sin Cristo Amén. no hay salvación. Sin el evangelio pentecostal no hay salvación. Quítale la No importa cuál sea. Yo, permiso, no me vengas a mí tú a dañar el mensaje, que yo siempre quiero un mensaje positivo y tú lo quieres dañar, Es que metiendo tu humanismo mensaje y tu es sensacionalismo. Bueno, este pastor, este pseudo pastor a mi Pastor. lado. Es dice pseudo que- pastor. Dice que cualquier persona sin Cristo se salva, Víctor. ¿Tú has escuchado ese argumento, verdad? no, no el Víctor importa- cuando me lo respalda porque ya No uno no sabe. importa. Es que no se puede. Yo creo que una importa- persona ¿tú has escuchado no eso? Se puede importa, salvar. no importa, ya. No importa cuál sea la versión de la Biblia que tú tengas. Puedes tener la de los 72, la de la 79, la de la 66. Lo importante es esto. Este Satanás, bro. No dejes de creer en el Señor y no dejes de creer que Dios siempre procura hablarte a través de su palabra para el bienestar y la salvación de tu vida. Hemos escuchado Y a través de qué diablo que te va a hablar Y si no la a través de la salvación, palabra. es a través a de veces Cristo. a veces las personas comienzan a hablar te va a hablar de la tanta palabra. ¿Tú estás escuchando lo que está literatura hablando? Es y algo tantos diabólico que está conceptos hablando. que hace Ese que la pastor, gente porque pierda usted la también fe queda en la callado. Biblia. Ya dado el caso de que, bueno, si este le quitó, si este le puso la Biblia que yo tengo, entonces ¿de dónde viene? ¿Dónde va? O sea, no. Concéntrate en esto. Dios quiere hablarte para tu salvación, pero por sobre todo para que tu vida sea una vida que vaya de acuerdo a lo que enseñó Jesús, lo que usted encontró ahí. Ame a su prójimo, ámese usted, ame al Señor, y esto fue Dejen el relajo. No, espera, es No, una, es una no, falta y de esto- respeto. Porque Y esto, aquí. productor. Y es falta de respeto. lo que te dijo. Claro. ¿De qué? Responde. Y lo que yo le pregunté a Víctor, porque Pero que es una falta, aquí viene es una un- falta aquí- de respeto terminar el programa donde él estaba expresando una idea. ¿Por qué es esto? Él- No, él porque estaba expresando una idea. él sabe por dónde uno va. Que aquí viene Ok, un grupo de ok, pseudopastores ok. diciendo que la salvación no se da solamente por Cristo. Ya, eso. Y que, eso. y que se salva un satanista, Bien, un bien, chamán. bien. Él le No, comienza a Víctor. ahí es que yo pierdo la Víctor, paciencia. Es digo- que yo yo me digo puedo esto. salvar sin Yo digo conocer esto. a Cristo, porque imagínate Ahí tú voy. que yo Yo digo- sea un aborigen que Que una tenga pregunta es una celo. falta de respeto. Y yo nunca en mi vida. Para que lo escuche otra vez. Una falta, una el falta que, de el que no va a respeto. perder la templanza soy yo, créeme. Yo los escucho. Y yo nunca en mi vida haya conocido Qué al charlatán. Cristo de la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, yo dentro de mi tribu viví bien como un humano, compartí con todo el mundo, hice todo lo que hice el bien. Entonces yo, Pero un como hombre no, bueno. espérate, como yo nunca salí de ese círculo, nadie nunca entró a predicarme el Cristo que está en la Biblia.
yo me voy a perder por eso. O me podría perder. Agrego, porque fue de mí No, que lo dijo. Víctor puede decir lo que Agrego, entienda, que eso agrego. no- Yo digo, repito y siempre he dicho, la salvación es es por con Biblia medio que se de habla. Jesús. Pero tú no tienes que conocer de Jesús para salvarte. Yo creo que eso es una contradicción. Y Suena tú me bonito, excusas. Suena bonito. Pero no es así. No, suena bonito. Pero para mí es, es contradictorio en sí mismo. Ok. O sea, ¿por qué? Porque Jesús mismo dijo, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay Y que nadie viene al Padre si no es por mí. Exactamente. Y nadie, Entonces, ahí, y para atizar un poquito, en el griego ahí lo que se utiliza es una palabra absolutista. O sea, es literalmente en castellano, absolutamente nadie. Ahora, el planteamiento que JR trae no es nuevo, es un planteamiento que mucha gente Es el cliché ya. ha tenido y es la siguiente. Bueno, una persona que nace en la Conchinchina, que nunca conoció a Jesús, ¿se le va a negar ir al cielo? Esa prerrogativa le corresponde al dueño de la salvación. Ahora, en países como los nuestros, y ahí tú tienes Romanos capítulo 2 que habla de esa ley moral que ha sido escrita en la tabla del corazón nuestro, ese es un proceso que Dios mismo va a administrar. Ahora, nosotros predicar eso en un país donde sí hay exposición a la palabra, en un continente donde sí hay exposición a la palabra, yo pienso que es contradictorio y peligroso porque aquí no existen tribus aborígenes excepto en Sudamérica, que tú puedes tener lugares todavía donde no se ha hecho o una traducción, hay dialectos donde no se ha traducido el texto y hay personas a las que no se les ha llegado todavía. Entonces yo creo que si contextualizamos y decimos, ¿qué pasaría con esas personas? Nosotros no tenemos la respuesta. Pero Jesús lo está condenando. Jesús lo está condenando. no. La prerrogativa es esta. Jesús viene a la tierra hace aproximadamente 2000 años. 1989. Por eso aproximadamente. Antes de que Jesús llegara y muriera por nosotros, hubo una larga generación de personas. Y después de que Jesús vino y murió por nosotros, hubo una larga generación de personas que nacieron, crecieron, se reprodujeron y murieron sin saber absolutamente nada de la existencia de Jesús. Mucho mayor que la cantidad de personas que durante toda la época han conocido a Jesús. O sea, junta todas las que han conocido a Jesús y te va a dar una infinidad muy pequeña en comparación con todos los que no lo han conocido. Serán perdidos como la arena del mar. En ese mismo concepto, entonces, Ahí yo estoy con ahí Rabacuc. podemos asegurar. Ahí yo estoy con el Rabacuc. Es que él quiere cuestionar ¿Qué es lo que lo dice qué es la lo que- Biblia. La palabra de Dios no se cuestiona. Mira, lo dice. Cállate, Y serán entonces, perdidos entonces, como la arena del mar. Ya, olvídate, que no contigo. Entonces, el mismo ahí Jesús condenó- dice ¿Qué hace que va? Veloz, ahí dice abogado. Veloz lo que dice él. O sea, esa persona está ya definitivamente perdida. Toda esa persona a la que nunca tuvo la oportunidad de conocer acerca de Jesús está definitivamente perdida. Claro que ¿Por sí. qué? Rubén. Porque la única forma de Todos estamos perdidos, de Jesús, poder Rubén. salvarse Ahí es va Velo con el conociendo Todos, a clichecito Jesús. de que estamos todos estamos perdidos. perdidos. Entonces, No hay en nadie ese sentido, justificado. yo digo que no. Es que él se ¿Por qué? considera salvo, Porque sin Jesús. de ser así, la salvación Y bueno. es para todo el mundo. Claro, sin Jesús no hay salvación. No, espérate, yo estoy aclarando mi punto porque me lo A planteó. nadie le interesa tu punto. Yo estoy Él va a aclarando mi responder punto tu como lo pregunta. planteo yo. O sea, yo entiendo, la salvación es a través de Jesús. Sin Jesús no hay salvación. Él murió para que el mundo fuera salvo por él. Perfecto. Ahora, basado en esa misma prerrogativa, yo entiendo que no hay que conocerlo para ser salvo. Porque de lo contrario, solamente a los que le llegó el evangelio, que hoy como nosotros como protestantes No, ya lo justificó decimos al- que él somos justificó al mundo. que somos ese que es nuestro evangelio, porque el católico no es. Así, La ¿verdad? lógica A lo que bíblica. llegó, Dios Esa es la mío. verdadera el católico- misericordia. Esa es la el verdadera católico- misericordia. No, esa es la misericordia de él. No, El es que evangelio así, católico Veloz. esa es la no. misericordia O sea, el protestantismo de hoy, ¿verdad? Dice, el evangelio católico no. Es el evangelio Caballero, ¿por qué protestante. tanta vuelta?